A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué el cole es como es? Ya sabes, las aulas, los horarios, los exámenes. Pues nada de esto es por casualidad, que va. En realidad, es el resultado de siglos y siglos de debates, de revoluciones y de auténticas batallas ideológicas. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Cómo narices hemos llegado al sistema educativo que conocemos? Para entenderlo, hay que ir a la raíz de todo, al origen del concepto. Y aquí ojo, porque aquí está la clave de todo el asunto. La propia palabra educación ya lleva dentro una tensión brutal. Por un lado tenemos educare, que significa algo así como criar o moldear, una acción que viene desde fuera. Y por el otro está educere, que es justo lo contrario, sacar, extraer lo que ya está dentro de la persona. Pues bien, toda la historia de la educación es en el fondo la lucha entre estas dos ideas. La escuela debe meternos cosas en la cabeza o debe ayudarnos a sacar lo que ya llevamos dentro. Venga, vamos con el primer gran asalto. Este se libró a finales del siglo XIX y fue una revolución en toda regla que lo cambió todo. El foco pasó del profesor al alumno. Fijaos en este cuadro, es que se ve clarísimo. A un lado la escuela tradicional, la de toda la vida. El profesor era el centro del universo y todo se basaba en memorizar, en la disciplina y en estar calladito. Y de repente, ¡boom!, llega la escuela nueva con una idea que lo pone todo patas arriba. El centro es el niño. Aquí el aprendizaje tiene que partir de lo que le interesa al crío, el alumno es un agente activo y el objetivo es que se desarrolle con libertad. Esta frase de John Dewey, que fue uno de los cracks de la escuela nueva, lo resume a la perfección. O sea, que la escuela no puede ser una burbuja, un sitio donde te entrenan para el futuro y ya está. No, tiene que ser un lugar donde se vive, donde se experimenta, donde se aprende haciendo. Una idea que la verdad sigue sonando muy potente hoy en día. Vale. Una vez que todo el mundo acepta que el niño es el prota, surge una nueva pregunta, y esta es mucho más peliaguda. ¿Protagonista? ¿Para qué? Y aquí es donde la educación se convierte en un auténtico campo de batalla para los grandes proyectos ideológicos del siglo XX. Claro, después de la Revolución Rusa aparece un modelo con las cosas muy claras. Hay que usar la educación para transformar la sociedad. La escuela socialista quiere formar un hombre nuevo, donde el grupo está por encima del individuo. De hecho, criticaba a la escuela nueva porque, según ellos, no acababa con las desigualdades. Aquí lo importante no es tanto el interés de cada uno, sino el esfuerzo y la disciplina por un bien común. Y en la otra esquina del ring, pues justo lo contrario, las teorías antiautoritarias, donde el objetivo final es la libertad del individuo, a tope. Desde la pedagogía libertaria, que busca formar mentes libres y críticas, hasta modelos como Summerhill, que llevan la idea de que cada uno decida por sí mismo al extremo. En estas visiones, como la de Carl Rogers, el profesor deja de ser una figura de autoridad y se convierte más bien en un facilitador, alguien que acompaña. Y a mitad del siglo XX entra un tercer jugador en la partida, una visión que lo cambia todo, la neoliberal. De repente, la educación ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir algo, una inversión. Los estudiantes pasan a ser capital humano, y la formación que reciben es clave para que un país sea más eficiente y crezca económicamente. Venga, que pasamos ahora a la crítica más radical de todas, porque en los años 60 y 70, algunos pensadores empiezan a plantear una idea que es una auténtica bomba. ¿Y si el problema no es cómo educamos, sino la propia idea de escuela? Este movimiento, con gente como Iván Illich a la cabeza, lanzó una serie de acusaciones contra el sistema escolar que, cuidado, no eran moco de pavo. Decían que la escuela en realidad lo que hace es reproducir la desigualdad social, que mata la creatividad, que nos obliga a todos a ser iguales y, en definitiva, que confunde enseñar con aprender, como si el conocimiento solo se pudiera conseguir entre cuatro paredes. Pero claro, no todo el mundo pensaba que la solución era cargarse la escuela. Y aquí aparece una figura clave, el pedagogo Paulo Freire, que ofreció una alternativa potentísima. Criticó lo que él llamó la educación bancaria, esa en la que el profesor deposita conocimiento en alumnos que son como huchas pasivas. Y frente a eso propuso una educación liberadora, basada en el diálogo, donde el objetivo no es tragar información, sino desarrollar una conciencia crítica para entender y transformar el mundo. Y con todo este viaje a las espaldas, llegamos al siglo XXI. Después de todos estos debates, ¿cuál es el gran objetivo ahora? Pues la conversación ha cambiado, y ahora se centra en la necesidad de educar para un mundo que está totalmente interconectado y es cada vez más complejo. Hoy el propósito de la educación está muy ligado a marcos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta ya no es solo formar buenos trabajadores o individuos libres, sino formar ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a los marrones globales, como la desigualdad, la crisis climática, ya sabemos. Pero, a ver, ¿qué es eso de ser un ciudadano global?
no se trata solo de conocer otros países. Implica tener un pensamiento crítico y flexible, ser una persona empática, que respeta la diversidad y, por supuesto, tener competencias para moverte en un mundo digital e intercultural. Pero sobre todo, es ser consciente de nuestro sitio y nuestra responsabilidad en un sistema global. La palabra clave de todo esto es activa, participación activa. Pero ojo con esto porque el concepto tiene trampa. ¿Cualquier tipo de participación vale lo mismo? Mirad esta imagen, la escalera de Hart. Es genial para entenderlo. Nos muestra que hay niveles y niveles de participación. Abajo del todo, en los peldaños más bajos, la gente es simplemente manipulada, utilizada como decoración, para que parezca que participan. La participación de verdad, la auténtica, solo empieza en los niveles de arriba, cuando te informan, cuando te consultan y sobre todo cuando los propios ciudadanos tienen el poder de iniciar y tomar las decisiones. Todo este recorrido histórico nos lleva de nuevo a la pregunta del principio. Pero ahora llegamos a ella con muchas más herramientas para pensar. Así que, en resumen, esta ha sido la batalla. Empezamos con la escuela tradicional, de repente llega la revolución que pone al niño en el centro, luego vienen las tortas ideológicas del siglo XX, las críticas que se preguntan si la escuela sirve para algo y finalmente llegamos al reto de hoy, formar a un ciudadano global. Y aquí está el quid de la cuestión. Después de todas estas vueltas, de todas estas revoluciones y debates, la pregunta sigue ahí, encima de la mesa, y es más importante que nunca. La historia nos ha traído hasta este punto, pero definir para qué debe servir la educación en el futuro, esa es una tarea que ahora nos toca a todos.